Bueno, iniciamos la grabación de la clase de hoy. Mientras se van incorporando ya el resto de participantes, de estudiantes, y bueno, este curso es pequeño, así que no es que llegarán tan tarde todos, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio a nuestra primera clase, ¿sí? Y nuestra primera clase, pues, como punto de partida, ¿no? En cualquier tipo de materia de derecho, eh, vamos a tener que revisar su base constitucional, ¿no? Mi padre siempre me decía, siempre hay que partir por las disposiciones que la Constitución pueda establecer o pueda traernos consigo, este, eh, para poder entender si hay un conjunto de principios, si hay disposiciones claras y exactas en relación a la materia de derecho que vamos a tratar. Pues bueno, efectivamente, el derecho tributario tiene un nacimiento en la Constitución. No solamente, bueno, el día de ayer pudimos ver que en el año 1975 había nacido nuestro código tributario, ¿sí? Y bueno, antes también tuvimos, digamos, antecedentes de los aspectos tributarios, cómo venían siendo incorporados y tratados, cómo se insertó en las normas eh, o en el sistema jurídico que el Estado ecuatoriano pues desarrollaba en los tiempos, ¿no? En el tiempo. Entonces, bueno, vamos a revisar y van a hacer ustedes un trabajo sobre la historia, un poco la historia de este derecho tributario. Sí, un poquito más adelante lo vamos a ver. Así que no se preocupen que van a conocer un poquito más a detalle. Pero bueno, nuestro primer tema es precisamente introducirnos en las bases, ¿sí? Porque estos principios son los que sostienen, ¿sí?, al resto de la normativa, ¿no?, que está en este código tributario. Es decir, que cuando caminamos a través de estas normas, a través de estas normas tributarias, nosotros tenemos que estar claros en que existen parámetros, que son estos principios, que definitivamente los podemos transgredir al momento de ser interpretados o argumentados en los distintos escenarios que puedan producirse en la práctica, ¿verdad? Entonces, claro, en ese momento, eh, pues las administraciones públicas o los jueces, ¿verdad? O los ciudadanos harán sus interpretaciones, pero tendrán siempre primero que saber y conocer cuáles son esos principios que yo no puedo, digamos, contravenir, porque definitivamente podrán causar lesiones importantes, ¿no? Pero bueno, en todo caso, este derecho tributario, ¿sí?, que está creado, ya lo vamos a ver, voy a adelantarme un poquito, ¿sí? Aquí ustedes van a ver que la estructura del marco constitucional, ¿sí?, eh, está justamente basado en lo que es la política económica, los objetivos que tiene esa política económica, los tipos de política económica y otras políticas económicas, ¿sí? Nuestra Constitución lo va a establecer así, pero primero, para poder entender al derecho tributario, vamos a ver cuáles son esos principios que nos trae, y yo he puesto aquí los que están contemplados en nuestra Constitución, que son 8, y los que nacieron en nuestro Código Tributario desde el año 1975, que son 5. Pero nos podemos dar cuenta que en estos 5
están contenidos los 8 constitucionales, ¿no? Sin embargo, bueno, el legislador, bueno, mejor dicho, la Asamblea Constituyente del año 2008, digamos, fue un poco más explícita y desagregó en estos 8 principios, ¿no? Que también estaban contenidos acá, pero ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, entonces, en el derecho tributario, ¿sí? Existe el denominado principio de generalidad, ¿sí? El principio de generalidad. Todos deben soportar las mismas cargas tributarias, ¿sí? De manera proporcional, ¿sí? Y de forma que sea adecuada y razonable, ¿no? Fíjense ustedes que aquí hay algunos elementos de los cuales podemos tratar, ¿no? ¿Qué es lo que busca nuestra Constitución? ¿No? Bienestar, el buen común, el bien común, busca el buen vivir, ¿sí? Y entonces, por eso cuando les enseñé la diapositiva número 2 sobre la política económica, ¿sí? En otros lados también las tratan como política fiscal, ¿sí? Lo puede ubicar con esa terminología. Fíjense ustedes que este principio de generalidad, en primer lugar, sabemos, y bueno, aquí ya empezamos, ¿no? Yo les había dicho que en el derecho tributario íbamos a poder ver eh, a, a 360 grados básicamente todo el derecho, ¿no? Entonces, la ley es general, ¿verdad? La ley es general. Y eso lo estudiaron ustedes en los primeros años que revisaron el Código Civil. También para quienes hayan estudiado Introducción al Derecho, ¿no? También lo pueden ver ahí, el tema de la generalidad de las normas. Es decir que no es que la norma está hecha para Catherine Argudo o para Denis Garcés, no, no, está realmente hecha para los ciudadanos ecuatorianos. Y en el caso del derecho tributario, ¿no? Estará hecho para quienes sean los posibles contribuyentes. Y por eso es que dice cargas tributarias proporcionales, ¿no? Proporcionales, ¿sí? Y si nosotros miramos hacia el Código Civil, hablamos del principio de proporcionalidad, ¿sí? Y entonces por eso les decía, quizás aquí no vemos el término proporcionalidad, pero en el Código Tributario sí lo encontramos como el principio de proporcionalidad. Es decir, y fíjense ustedes que lo ata a de forma que la carga tributaria, ¿verdad?, sobre la riqueza debe ser adecuada y razonable, ¿sí? Es decir, que no puede ser excesiva, ¿no? No puede ser injusta, ¿no? Porque hacia allá va. No puede ser injusta, no puede ser excesiva. Sí, no puede ser, bien dice este principio, ¿no? Y de hecho es algo que choca muchas veces a los que estudian o revisan los temas tributarios, ¿no? O a quienes no lo revisan, ¿sí? Y no quieren saber y dicen, bueno, ¿por qué existe pues esta frase utilizada en el derecho tributario que es quien más tiene, más paga, ¿sí? Y también hoy en día, fíjense, ya vienen los temas de actualidad, ¿no? Hoy en día también está vinculado este derecho tributario con el derecho ambiental, ¿no? Ya ustedes también han de haber podido ver algunos temas de ambiental, y entonces ustedes van a ver que están también relacionados, ¿no? Porque quien más daña, más debe pagar, ¿sí? Es una forma de resarcirlo. Y se ha encontrado como vía de resarcimiento no solamente un régimen de sanción, sino que también un sistema tributario en el que contribuya, ¿sí? Es decir, se le permite, ¿no? Pero debe existir un ingreso que permita resarcir aquello que pueda ser renovable, ¿verdad? O que pueda ser restituido
o que pueda, digamos, o sea, es decir, si hoy porto un árbol, ¿sí? Quizás yo ese árbol lo puedo plantar en otro lugar, ¿verdad? Y no se ha perdido, digamos, o no ha habido menor impacto en el medio ambiente, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Eh, en cuanto a este principio de generalidad que me remite a esa proporcionalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el impuesto a la renta tiene una tabla, ¿sí? En donde hay fracciones, ¿sí? O hay porcentajes que deben de pagarse, ¿verdad? Entonces dice de 0 a $7,000, 0%. Es decir, quien gana en el año, digamos, un salario básico, por ejemplo, no va a llegar a la base imponible, va a superarse los $7,000 en el año, de tal forma que no pagará impuestos, ¿sí? No tendrá que pagar, solamente lo declara. Y en el caso de por ejemplo, eh, negocios grandes, ¿no? Que pasan el $1,000,000, ¿no? Pasan los $10,000 y demás, pues probablemente puedan llegar a pagar hasta un 35% de las ganancias eh, que se obtengan. Y es decir, esa ganancia que se aporta al Estado, ¿verdad? Yo creo que no recuerdo si les comenté a ustedes, porque como tengo 3 cursos, entonces a veces no sé eh, por qué tema me quedé con uno y con otro. Y entonces, bueno, un poco comentarles que cuando los ciudadanos hemos aprobado esta constitución, en este caso con la Asamblea Constituyente, ¿verdad? Que les comentaba, hemos renunciado de manera expresa, ¿sí? A favor del Estado, que vamos a cumplir con los deberes, las obligaciones que están establecidas ahí. Por eso es importante ir desde el inicio, ¿no? Desde este punto de partida, que siempre será la Constitución. Y todo el sistema de leyes, ¿sí? Es decir, ya las emitidas por la Asamblea Nacional, hoy Asamblea Nacional, antes cámaras o congresos, ¿no? Dependerá de los tiempos, cómo se lo llame o se lo denomine. Hoy es Asamblea Nacional, pues bueno, la Asamblea Nacional es la que tiene la potestad para poder crear normativas, ¿no? Entonces, en ese campo, pues obviamente todos estos derechos que están dentro de la Constitución serán, eh, por decir un término más suave, serán aterrizados en cuerpos legales en donde se establecerá cómo van a poderse dar estos, estos derechos, ¿no? Los derechos y las obligaciones que están contenidas ahí. Muy bien, entonces lo primero que yo tengo que saber, ya como para concluir el tema de la generalidad, es que las leyes tributarias no están dirigidas, ¿sí? A personas en particular. Fíjense ustedes que hemos tenido casos históricos, ¿no? Muy, temas muy politizados, no somos muy políticos y todo o se mediatiza o se politiza, ¿sí? Entonces, sí, o están en los medios, ¿ves? Como bombas, ¿no? Ahí, los periodicazos, o se politiza, ¿no? Es decir, los candidatos, ahora que estamos ya para las elecciones, ¿no? Comienzan a decir sus cosas, ¿no? Ahora que han aprobado que Álvaro Noboa vuelva a candidatizarse, ¿sí? Fíjense ustedes, hubo en algún tiempo atrás un tema justamente que es el caso Noboa, ¿verdad? Versus el Servicio de Rentas Internas, que lo vamos a revisar aquí. Se los había comentado, me parece. Lo vamos a ver en el segundo semestre, porque eso es más práctico, ¿no? Entonces, y corresponde a los dos últimos, eh, bueno, realmente a las tres unidades posteriores a esta. Entonces, fíjense, ¿no? Esos son los casos, ¿no? Entonces, la ley Noboa, ¿sí? Y entonces, claro,
se lo pone de esta manera, ¿no? Y ese fue mediatizado y politizado a la vez, ¿no? Y entonces, Carlos se ríe, desde ahí está sonreído. Es verdad, Carlos, no, yo no miento aquí, yo traigo, expongo los escenarios que hemos vivido. Y, bueno, fíjense ustedes, ¿no? La ley no hubo. Entonces, claro, ¿qué era lo que buscaban? Buscaban esto. Es decir, rompe con un principio que está establecido en la Constitución y que eso no puede ser posible. La ley no está dirigida para las personas en particular. ¿Sí? No es que la abogada Vela es multimillonaria y entonces va a tener que pagar, va a tener que mantener al Estado. Eso no puede darse. ¿Sí? Eso no puede darse. Se supone que todos los ciudadanos comprometidos dentro de este sistema constitucional, ¿sí? De este Estado constitucional, ahora sabemos que es así, el Estado constitucional es lo que se vive, ¿no? Antes era un Estado de derechos, ¿sí? Hoy es un Estado constitucional. Mucho más amplio, ¿no? Y bueno, entonces este principio de generalidad es, digamos, ese freno, ¿no? Precisamente, y aquí, digamos, un consejo, ¿sí? Porque aquí damos de todo, ¿no? Consejos y explicamos las clases con los temas, eh, este, con los temas establecidos en nuestros sílabos, pero todo tiene que ver, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, nosotros como abogados, que somos prácticamente los que estamos preocupados de que el sistema de justicia, ¿sí? O que el sistema de leyes, ¿no? Funcione, ¿sí? Y nosotros poder trabajar sobre ello, ¿no? Si alguien le es violentado, pues un derecho, pues entonces ahí estamos nosotros, ¿no? Y entonces, lo primero que como abogados debemos de saber y debemos de pensar es que la ley no puede ser un instrumento de venganza, ¿sí? No puede ser un instrumento de venganza. No puede ser posible que nosotros utilicemos el mecanismo de la normativa para perseguir a alguien, ¿sí? Es algo que hemos vivido no solamente en Ecuador, eso hay que tenerlo en cuenta, precisamente viene por lo que es el sistema político, pero esto solo son debilidades, ¿sí? Del sistema político, y nosotros tenemos la obligación, como estudiantes de Derecho, ¿ya? Y futuros abogados, salir de esta universidad con el compromiso de hacer una sociedad y un Estado fortalecido. Es decir, dejarnos de, de maltratarnos entre nosotros, de hacer jugar las pasiones que no deben estar aquí, ¿sí? Y las pasiones son precisamente las traiciones, las conveniencias, los intereses personales, ¿no? O de grupos, ¿no? Eso es lo que hay que dejar a un lado. Y hay que usar la generalidad, es decir, buscar el bienestar para todos. El sistema tributario, pues obviamente, como les explicaba, por ejemplo, con el impuesto a la renta, que no pasa, fíjense ustedes, con el IVA, ¿no? Si yo el día de mañana compro esta tasa está grabada con 12%, y quizás si alguien está en un extracto social bajo y tiene acceso a esta tasa, ¿verdad? Va a pagar el mismo IVA que lo puede hacer una persona que sea muy adinerada y que compra la misma tasa, ¿sí? Y quizás ahí nosotros podamos ver que no existe esta adecuada o razonable, eh, este, digamos, proporcionalidad que nos establece la norma, ¿sí? Pero bueno, en todo caso, el tema del IVA, pues, es un tema, digamos, de estudio, ¿no? En ese sentido, y muchas veces se ha discutido si verdaderamente está este principio de generalidad y de proporcionalidad cumpliéndose en estas situaciones. Pero fíjense ustedes que, por ejemplo, ustedes recuerdan el tema del terremoto, ¿no? Que pasó en Manabí y en Esmeraldas, ¿no? Todos, a todo el resto del país, nos subieron 2 puntos, ¿sí?
2 puntos porcentuales en el IVA, ¿no? Y pagábamos el 14%, a excepción de Manabí, porque esa diferencia de los 2 puntos era a beneficio de la reconstrucción de estas zonas afectadas por el terremoto, ¿no? Entonces, fíjense ustedes las bondades que establece el sistema tributario, ¿no? En algún momento, y por eso es que hablamos de política económica. Es decir, fue una estrategia económica, digamos, para que el Estado no tenga que mermar de otras cuentas, ¿sí? Poder buscar el financiamiento o buscar líneas de crédito que permitan la reconstrucción de estas zonas afectadas eh, por el terremoto en el año 2016, ¿no? Entonces, por eso es importante, pero eso ya lo vamos a ver más adelante y es fascinante realmente esto de la política económica. Pero bueno, retomamos entonces a nuestros principios. Y como ustedes pueden ver, este principio de generalidad también lo encuentro acá en el Código Tributario, ¿no? Y dice, las leyes tributarias, fíjense ustedes que son dos redacciones diferentes, ¿no? Las leyes tributarias rigen de manera general y abstracta, sin ningún beneficio o incorporación especial a cierto grupo de personas. Es decir, es igual para todos, ¿sí? Claro que existen excepciones y exenciones, ¿sí? Es decir, aquellas personas que estarán excluidas precisamente en base a esa proporcionalidad, ¿sí? De adecuada y razonable, como les decía en el impuesto a la renta. Si yo gano un salario básico y en el ejercicio fiscal no llego a los $7,000 de, en los 12 meses, ¿no? No me llegan a $7,000, mi tarifa porcentual será cero, ¿sí? Y no tendré que pagarle nada al Estado, ¿ok? Entonces, ahí está la proporcionalidad, o sea, es decir, esa persona vive en condiciones, ¿a qué se referirá, no? ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué? No, bueno, ahí viene el tema económico, ¿no? Y resulta ser que ustedes conocen que la canasta básica eh, está pues por encima de los $400, ¿no? Y recuerdo que hace una semana atrás más o menos, hacían un sondeo de opinión en donde decían, ¿creen usted que debe de subirse el salario básico? Y la respuesta siempre tiene que ser sí, porque si estamos por debajo del costo de la vida, pues entonces la respuesta tiene que ser sí, siempre, porque significa que ese Estado, ¿sí? Necesita generar muchos más recursos, ¿sí? Este, para poder producir, ¿verdad? Fíjense ustedes que el Estado, venderle al Estado es uno de los clientes más importantes que la empresa privada tiene. Y es el que permite que se movilice o se mueva la economía, ¿sí? Y entonces, porque es la que más demanda. Allí están los derechos de la salud, allí están los derechos de educación. Hoy en día, con las emergencias de salubridad, ¿ven? Ahora que vienen las vacunas, sabrá Dios qué nomás harán ahí. Sí, esperemos que lo traten con eficiencia. Sí, yo estoy preocupada realmente porque creo que quieren comprar la vacuna menos efectiva. Eh, Próximamente estaré en una charla en donde van a hablar justamente sobre el tema de la vacuna y su efectividad, porque hay una vacuna que ya ha sido probada y que obviamente tiene un alto grado de efectividad, es decir, que el mundo podrá estar un poco más seguro, pero bueno, todavía nos falta tiempo que esperar para los resultados finales. Se dice que así como murieron una gran cantidad de personas con la aplicación de la vacuna, también morirán otro grado importante u otro porcentaje importante de seres humanos que
no les será beneficioso en las vacunas. Y lo que me preocupaba de la noticia, que justamente la leí ayer, es que dicen que hay efectos secundarios, ¿no? En la aplicación de la vacuna. Entonces, habrá que analizar y ver y estudiar. Y bueno, y en la charla que me invitaron, por parte de una universidad para escuchar esta conferencia, es precisamente el derecho a ser obligado a, eh, a ponerse la vacuna. ¿Es obligatoria o no es obligatoria? ¿Lo pueden hacer o no lo pueden hacer? Entonces, fíjense ustedes, porque ahí surgen interrogantes, ¿no? El Estado puede matar a las personas que no son compatibles y que pueden llegar a tener efectos secundarios mortales, ¿sí? Ese es el alto riesgo, ¿no? Entonces tenemos que pensar en todo, ¿no? Y fíjense ustedes, todo va a tener una consecuencia, ¿sí? Como lo hemos vivido, digamos, en estos meses que estamos confinados, y que definitivamente ha repercutido en nuestras economías familiares, ¿sí? Y que evidentemente también ha repercutido sobre todo en el presupuesto general del Estado, ¿no? En donde se alimenta de los ingresos tributarios, y si la empresa privada no produce y no genera ingresos, pues obviamente la tributación cae, ¿no? Toda la recaudación tributaria, el comercio exterior, importaciones, exportaciones, ¿no? Que han sido restringidas, también vemos que nos afecta en los aspectos tributarios, ¿no? Si ustedes salen, y bueno, yo salgo muy poco, pero me ha tocado ir pues a centros comerciales o a algunos lugares, digamos, de comercio, y he visto que el comercio ha bajado muchísimo, ¿no? Almacenes grandes que han llegado a tener, digamos, muy estrechas sus perchas. Hoy en día sus espacios son mucho más transitables, y uno dirá, bueno, ha de ser porque no podemos estar muy juntos, ¿no? No, es porque no han podido traer más mercadería y el comercio está mucho más limitado. Y eso tiene un impacto en la economía, ¿sí? Y obviamente en la recaudación fiscal. Bien, entonces lo primero, ¿sí? Que nosotros debemos de siempre ver, o al revisar una normativa tributaria, pues será si se cumple el principio de generalidad, ¿no? Es decir, aquí no hay bendecidos, ¿sí? Ni iluminados, ni beneficiarios, o gente que esté por encima de la ley. La ley será igual para todos. En el momento en el que usted, si gana $7,001, ¿sí? Ya usted está en el rango siguiente, y sobre ese dólar tendrá que dar su aportación, ¿sí? Si es el 5%, pues entonces le sacará el 5% de ese dólar y lo pagará el Estado. ¿Ok? Muy bien. El segundo principio será el de progresividad, ¿no? Entonces, se debe existir una distribución de las cargas tributarias entre los diversos individuos obligados a contribuir con sus pagos, observando la capacidad contributiva, ¿sí? De los individuos. Es decir que, como les decía, ¿no? Si yo gano un salario básico, yo voy a pagar un porcentaje, una proporción sobre lo que yo gano, ¿ya? Y evidentemente, digamos, ese es el equilibrio en la balanza de la justicia, ¿sí? Y obviamente permite que el Estado no es que los diferencia, sino que, digamos, lo administra de manera justa y equitativa, ¿no? Entonces, la progresividad, o el denominado principio de capacidad contributiva. Yo les hablaba sobre el tema del IVA, ¿no? Y les decía, me compro esta tasa, ¿sí? Y esta tasa
Da lo mismo que lo compre alguien de un extracto social bajo o un extracto social alto, ¿no? O medio. Cualquiera de ellos va a costar la tasa exactamente lo mismo. Vamos los tres, que somos de las tres clases sociales diferenciadas, y entramos al mismo almacén y compramos el mismo objeto. Pagaremos exactamente igual, ¿sí? Ahí está esa generalidad, ¿sí? ¿Estará ahí? Sí. Y la capacidad contributiva, muy probablemente no, pero el Estado no puede decir, ¿sí?, de qué extracto social es usted, como para decirle, no, para usted no es el 12%, sino que es el 3%. ¿Ya? No se puede, ¿verdad? No se puede, vienen unas fórmulas, digamos, que se volverían locos todo el mundo, ¿no? A pesar de que hoy tenemos mucha ventaja, porque obviamente estamos hoy con el COVID más que nada, nos volvimos mucho más sistematizados, ¿verdad? Mucho más sistematizados que antes. Pues entonces, este, digamos, tendríamos que hacer toda una tabla, un mecanismo para que podamos desagregar o hacer esta proporcionalidad, ¿no? Y bueno, se tornará muy, muy, muy complicado, ¿no? Entonces, por eso es este principio de generalidad que, digamos, estos principios van atados como eslabones, ¿no? Uno con otro, ¿no? Van de la mano. Y claro, porque, les repito, se vuelve complicado o se vuelve difícil. De hecho, en este semestre, hace unas semanas atrás, que tuvimos que escuchar exposiciones de tesis, ¿no? Hubo una persona que habló sobre las personas, la recuperación del IVA, ¿sí? La devolución del IVA a las personas de la tercera edad, ¿no? Entonces yo le decía a ella, ¿no? Cuando exponía, le digo, realmente se vuelve complejo, ¿sí? Bueno, las personas de la tercera edad tienen que ir, porque la primera duda que a la administración tributaria se le va a pasar por su cabeza es, ¿estará vivo o muerto? ¿Ven? Son personas de la tercera edad. Quizás puede sonar muy cruel o quizás puede ser, hasta la duda ofende, dicen, ¿no? Pero es una realidad, ¿sí? Miren lo que pasó con los carnets de discapacidades, ¿no? Eso puede ocurrir en Ecuador y en cualquier otra parte del mundo porque no somos los únicos corruptos en el mundo, ¿sí? Y aparte de eso, también la administración tributaria dirá, bueno, esta persona, por ejemplo, puede llegar en el mes con 20 facturas de, de gastos en supermercados y claro, la factura, no tengo una factura aquí porque las facturas de los supermercados son interminables, ¿no? Son largas. Y entonces va a decir, oiga señora, usted se come todo eso, ¿sí? Oiga señor, usted, ¿cuántas familias tiene? ¿Sí? ¿Cuántos hijos? Todavía tiene hijos que mantener, que alimentar con pañales, con leche. ¿Sí? La administración tributaria tiene ahí un reto bastante grande e importante. Entonces, como ustedes pueden ver, en el tema de la recaudación tributaria hay que pensar en todo y hay que ponerse en los zapatos de la administración tributaria. Y, y obviamente, les repito, estos principios son los que nos ayudan a pensar en cuál es el punto de partida y el punto de llegada en relación a la operatividad de la recaudación tributaria, ¿no? Que es una de las facultades que tiene la administración o el Estado permitido dentro de la Constitución. Entonces, muy bien, este principio de capacidad contributiva, entonces para algunos casos será cuestionado, ¿sí? Y para otros, digamos, encaja perfectamente de tal forma que las fórmulas aplicadas o aplicables, ahora, ojo, aquí entre paréntesis, ¿no? Yo les había explicado que nosotros vemos 4 unidades aquí y que nos falta, digamos, hablar, por ejemplo, de el derecho tributario internacional.
Y bueno, el Código Orgánico Tributario nuestro, sí, con todas las evoluciones y cambios que ha tenido, todos los cambios o afectaciones que ha tenido a través de la historia de vigencia de este código, pues no solamente eh, se ha producido aquí en el Ecuador, ¿no? Es a nivel internacional. Existen organismos internacionales en donde están adheridos muchos países porque uno de los criterios que hoy se conocen, bueno, no hoy en el año 2020, ¿no? Yo cursé mi maestría por el año 2009, más o menos, 2009, 2008, 2009, y ya hablábamos de un código tributario unificado a nivel mundial. Llámese continente europeo, eh, Latinoamérica, ¿no? O el continente americano, inclusive los otros países orientales, ¿no? Entonces, fíjense, son cosas y son principios que ustedes lo van a encontrar en todas las legislaciones del mundo, ¿sí? Lo que pasa es que la política económica es distinta, ¿sí? Ese es el tema, de fondo, ¿no? Pero en criterios tributarios lo vamos a ver a nivel del mundo, ¿no? Nuestro código tributario, nuestra normativa tributaria, tiene una influencia con España, ¿no? La diferencia con España es que España tiene gobiernos autónomos, ¿sí? Y por eso nuestra constitución del año 2008, ¿sí? Está dirigida precisamente hacia también poderse producir las autonomías en nuestras provincias, ¿no? A nivel provincial, a nivel cantonal, ¿ya? Pero se complica porque, por ejemplo, Guayaquil, ¿no? Donde nosotros estamos, Guayaquil es uno de los cantones que más produce, ¿sí? Y aporta en el presupuesto general del Estado, ¿ya? Entonces, se vuelve injusto para aquellos cantones que no tienen, digamos, productividad, mayor productividad, ¿sí? Y se desarrollarían, pues, casi nada, y entonces no se podría cumplir con lo que es el buen vivir, ¿sí? Estos derechos del buen vivir y el desarrollo, digamos, equitativo y justo, ¿no? Y por eso es que tenemos que buscar un sistema de política económica que pueda beneficiar a todos, ¿no? Y eso está también en la Constitución, ¿no? A eso es lo que se refiere, ¿no? Muy bien, en cuanto al principio de proporcionalidad en el Código Tributario, ¿sí? Fíjense, también me hace referencia a la capacidad contributiva. Y dice, determina que la obligación tributaria deberá ser fijada tomando en consideración la capacidad de contribuir de la persona. Esto es, a mayor capacidad contributiva, mayor gravamen, establecido como obligación tributaria. Fíjense, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Entonces, hacia allá va este tema de la capacidad contributiva. A mayor capacidad contributiva, mayor gravamen establecido como obligación tributaria. Bien, si hablamos de eficiencia, simplicidad administrativa, eh, transparencia y suficiencia recaudatoria, la Constitución lo dirige básicamente a la administración tributaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque la administración tributaria debe ser eficiente. ¿Eficiente en qué? En su suficiencia recaudatoria, es decir, tener todos los medios necesarios. Por eso yo les explicaba y les decía, se vuelve complejo, ¿sí? Querer establecer sistemas en función de la capacidad contributiva, ¿sí? Muy
personalizada o de casos mucho más específicos o de situaciones muy sui generis, ¿no? La ley no está para eso. Los casos sui generis se tratan y se tratan realmente o trascienden a través de la justicia, es decir, hacia la función judicial. Ahí se tratan y se conocen las excepcionalidades. En cuanto a la aplicación de las normas, ¿ya? De cualquier tipo de norma, ojo. Entonces, definitivamente, las tributarias también pasarán por ahí. Y entonces, en virtud de aquello, pues el Estado, y como ya les dije, el Estado ya no solamente con criterios propios de nuestro sistema tributario, sino de un sistema tributario internacional, en donde ya los países pues han comentado sus experiencias y obviamente han tomado decisiones que hoy en día nos permite conocer si precisamente, por ejemplo, estas situaciones, digamos, ilícitas, ¿no? Como son el tráfico de, ¿cómo se llama? Perdón, lo que es el lavado de activos, ¿sí? Es decir, ¿dónde van los dineros, los mal habidos? ¿Sí? O productos del narcotráfico, productos de, de negocios que no están permitidos, ¿no? Entonces todos tenemos que declarar hoy en día de dónde provienen nuestros ingresos, ¿no? Nuestros ingresos económicos, porque el día de mañana resulta ser que a mí me ven pasar con un Mercedes-Benz y yo soy simple y llanamente una servidora de la Universidad de Guayaquil, gano un determinado sueldo, pero y el resto de mis ingresos que permita comprarme o acceder a un Mercedes-Benz, salvo que yo diga que me lo gané en una lotería, en un sorteo, en una rifa o en un bingo. ¿Ven? Y que obviamente me llegó a título gratuito, pero podré mantener con el sueldo que gano, podré mantener y quedarme quizás con un vehículo de alta gama, ¿sí? Que lo pueda mantener y demás. Bueno, pues eso cae por su propio peso, ¿sí? Y todo esto son los análisis económicos que se hacen dentro de las administraciones tributarias y también otros organismos, ¿no? Porque en la administración tributaria también tiene colaboración o información cruzada, ¿sí? Ya vamos a ver eso más adelante, eh, en donde pues permiten hacer el rastreo y la determinación de la obligación tributaria. Es decir, sí tiene la capacidad para medir la capacidad contributiva, la administración tributaria a través de mecanismos suficientes de recaudación, es decir, con operaciones matemáticas y con datos tanto nacionales como extranjeros que permitan determinar pues la correcta declaración o no de los patrimonios, ¿no? Que puedan tener tanto personas naturales como personas jurídicas. Entonces, si hablo de eficiencia, dices la capacidad de cumplir las metas deseadas o idóneas con la mayor, perdón, con la menor cantidad de procedimientos y recursos. Se refiere a la capacidad de imponer tributo y recolectarlos de la forma más sencilla, ¿no? Tanto para el Estado como para los contribuyentes, ¿no? Entonces, efectivamente, repito, esto está más dirigido a la administración tributaria, que es la que tiene que buscar los mecanismos mucho más sencillos, ¿sí? De formas de recaudar y que sean más efectivas y directas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que en virtud de aquello, hoy en día escuchamos hablar de la simplificación de trámites. De hecho, hay una normativa para simplificar los trámites, ¿no? Es decir, para hacerles mucho más fácil la vida al ciudadano. Yo no tengo que presentar en me invento, 5 ventanillas a las que tengo que acudir para hacer un determinado trámite. A las 5 no le tengo que enseñar mi cédula. Solo una de ellas verificará y obviamente la siguiente deberá confiar en que
ese documento esté incorporado. O quizás en el sistema solo digitan mi número de cédula y podrán verificar que soy yo la persona que está ahí, o lo hacen los notarios, ¿sí? O quizás, justamente ayer estaba seleccionando algunas lecturas tributarias de temas nuevos, ¿no? Y veía una publicidad de justamente grupos consultores, auditores y jurídicos que ofrecían y que decían, ahora en tu usuario del RUC, ¿sí?, te llegarán las notificaciones de la administración tributaria, es decir, que te van a hacer alguna revisión o auditoría. Ya no te las van a entregar de manera física, sino en tu usuario, así que tienes que estar pendiente permanentemente de si te llega una notificación de examen o de examinación, ¿no? Entonces hay que estar muy pendientes de eso, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay un tema de discusión, ¿no? Porque sabemos perfectamente que los mecanismos que, ya lo vamos a ver, la notificación, que es uno de los documentos importantes dentro de los procesos administrativos que tiene la administración tributaria, dice, es en persona, ¿sí? Tiene que ser entregada a la persona, esa es una de las primeras formas, ¿no? Y de hecho, conocemos que la Corte Constitucional, por ejemplo, para la ATM o a la Agencia Nacional de Tránsito, no me recuerdo cuál de las dos instituciones, pero igual aplica para las dos, decía claramente que enviar al correo electrónico una citación, sí, no era suficiente y que tenía que ser notificado bajo los métodos que establecía el COGEP o, digamos, las normativas pertinentes, ¿no? Y con eso, perdón, el COIP, en materia de tránsito. Y decía que el correo electrónico no era suficiente, que por lo tanto tenían que de todas maneras hacerle la entrega de manera personal, ¿sí? O por la prensa o por los otros mecanismos que establecen estos códigos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, digamos, en ese sentido y, por ejemplo, ya ahí nace una problemática dentro de la materia tributaria que puede ser obviamente un tema de tesis, de investigación y de sustentación, ¿no? Porque ahí hay un problema jurídico. Bien, y también con la simplicidad administrativa, ¿no? Es decir, tener estructuras administrativas y competencias que sean de fácil comprensión, entendimiento, procedimientos que no sean rebuscados, que no sean complicados, que retarden, digamos, los procesos de recaudación, ¿no? Entonces, fíjense que también ayer leí un artículo en donde decía, ir al contencioso tributario es una pesadilla. Pero eso lo veremos cuando veamos el contencioso tributario y me gustaría que lo lean realmente para que conozcan por qué es una pesadilla, ¿sí? Ir a la sede judicial en los temas de tributación, porque definitivamente, fíjense ustedes, más que la administración tributaria, el ciudadano pierde y también pierde la administración tributaria, ¿no? Bueno, ella está rezarse con los intereses por todo el tiempo, digamos, por los 7 años que puedan pasar hasta resolverse en última instancia, o quizás un poco más, en virtud de la lenta administración de justicia, ¿no? Entonces, simplificar el camino al ciudadano para que no le quede duda si tiene que pagar o no tiene que pagar el impuesto, ¿sí? Y que no caiga en la desgracia de ir a un juicio, un juicio coactivo y a su vez sumarle un juicio contencioso tributario, ¿sí? Pues entonces que sea la pesadilla breve, ¿no? En el tiempo, porque el dinero en el tiempo tiene un valor,
¿sí? El dinero se devalúa, todos lo sabemos, y evidentemente eso tiene un costo en el tiempo, ¿no? Y claro, el retraso, y por eso digo, sí hay un perjuicio en al Estado, porque así el cobre con intereses y todo, se dejaron de hacer proyectos que quizás eran interesantes, importantes y vitales para para el bienestar y el buen vivir de la ciudadanía, que fueron obstruidos por el capricho o por el desconocimiento o por cualquier razón que pueda existir de dejemos ahí y vayamos a pelear con la administración tributaria para ver si por ahí sale algún juez que le gusta ser coimado o algún juez que, porque también puede tener la razón, ¿no? La administración realmente está equivocada en la aplicación. No hay, todos los escenarios son completamente válidos, pero la pregunta es, ¿tenemos sistemas que puedan ser mucho más efectivos? Debemos hacerlo, está en la Constitución, es parte de los principios y por eso es que el Estado y el gobierno de turno siempre va a tener que trabajar en lo que es la simplicidad de trámites, ¿no? Entonces, bueno, me voy a quedar hasta aquí, ¿sí? Y nos veremos el día de mañana con ustedes. Me parece que es a las 10 de la mañana que tenemos la clase. Y les voy a reprogramar. Tenía una pequeña lección sobre el tema que, digamos, he hablado el día de hoy. ¿Sí? Lo voy a reprogramar para que pueda ser resuelta el día de mañana, que será, pues bueno, como ustedes, la última clase en esta semana. Y también revisen, por favor, están sus actividades de esta semana de trabajo, ¿sí? Y que las puedan realizar. Para quienes no hayan podido ingresar el día de hoy, por favor, comuníqueles que en la plataforma Moodle siempre estará el acceso a la clase. Estén muy pendientes y tratemos de no llegar tarde, ¿no? Sino estar pendientes. Si la clase es a las 8, usted por lo menos unos 10 minutos antes esté pendiente a que yo le coloque el link de acceso para que pueda ingresar y no retrasar, digamos, nuestras clases, ¿no? Bueno, como siempre les digo, pórtense bien, cuídense mucho, vayan a clases, ¿sí? Y que tengan un lindo día. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias, Miss. De nada, chicos. Cuídense. Gracias, Kevin.